Sin más dilación, tenemos a José Manuel, que ya le conocéis. ¿Qué pasa Gasteitia? Es socio de Cerinthia Technologies. Está liderando la mayoría de los proyectos que tienen que ver con Industry 4.0, con wearables. Será uno de los principales responsables que muchas empresas de este país y fuera de España empiecen a utilizar tecnología wearable y conectada con Internet of Things. O sea que no es que sea mi socio, pero puedo decir que tiene un profundo conocimiento sobre lo que son los wearables aplicados a la industria. Óscar, que ya le conocéis, y Javier, que es experto, también ha colaborado con Showroom Privé en el lanzamiento de un wearable, pero si te haces una presentación muy rápida. Perfecto. Bueno, muy rápidamente. Buenos días. Mi nombre es Javier Oñate, soy desde hace 17 años el secretario sectorial de una asociación que nos dedicamos a fabricar zapatos, ¿vale?, en La Rioja. Además, desde hace ya 10 años también soy el director general del Centro Tecnológico del Calzado, en el que también uno de nuestros departamentos importantes es el de los wearables. Fenomenal. Pues tenemos todo tipo de industrias, pero eso es lo bonito. Que podemos, lo más importante que os pido es respuestas concretas. ¿Qué entendéis vosotros? Empezamos, si queréis, por José Manuel. ¿Qué entendéis vosotros por Industria 4.0? ¿Qué es para vosotros Industria 4.0? Pues en mi opinión la industria... Creo que tienes que pulsar, si no me equivoco. Ahora se me ve. Pues la industria 4.0 yo creo que es un modelo de industria totalmente disruptivo que va a transformar entera la cadena de producción desde cómo se conceptualiza un producto o un servicio a cómo llega al mercado. O sea, yo creo que es una industria transformadora que lo que va a hacer es apalancarse mucho en la convergencia tecnológica, que yo creo que es la fase en la que estamos entrando ahora y que apuntaba un poco antes en mi presentación de decir, oye, vamos a coger todas las tecnologías que están en un punto ya de suficiente madurez, vamos a ponerlas juntas y vamos a ver cómo son capaces de transformar la industria en algo nuevo, en un concepto nuevo de producción. ¿Kepa? A mí me gusta mucho una descripción de la industria 4.0 que nos habla de la fábrica, tres conceptos: ciberdigital, hiperconectada, que lo hemos oído esta mañana, y diría también que inteligente o hiperinteligente. Durante el día de hoy nosotros vemos el mapa de lo que es Industria 4.0 con diferentes elementos, contamos hasta 9. Algunos de los elementos creo que son tremendamente importantes en la parte del elemento ciberdigital. Hoy se han hablado esta mañana algunos, los empleados con dispositivos, con wearables, etcétera, integrados con las máquinas, con sensores, con sistemas. Pero también creo que hay un elemento clarísimo de la convergencia del mundo físico y digital, que es la fabricación aditiva. Los que estáis metidos más en industria, todo lo que el mundo de la fabricación 3D, con impresoras 3D, es brutal lo que puede hacer con el proceso de fabricación industrial. Pensemos que a día de hoy ya es posible diseñar un producto, darle un botón y estar en tiempo real fabricándose en la otra punta del mundo con cualquier material prácticamente. La industria hiperconectada, lo hemos visto esta mañana, nos han hablado en diferentes ponencias, no insisto en ello, pero desde luego todo se habla con todo, personas, sistemas, sensores, máquinas, y además no dentro de lo que es el concepto de fábrica, sino entre las fábricas. Es decir, desde que un cliente le da un botón y compra un producto, esto ya se está integrando con la fábrica que lo produce, con las otras fábricas de ese fabricante y con las fábricas de proveedores. Y por supuesto inteligente, porque al final, al menos en mi opinión, hay determinadas piezas de este puzzle, como puede ser cloud, ciberseguridad o el propio IoT como tecnología, que creo que acabarán convirtiéndose más en commodity, porque es la tecnología de base sobre la que construiremos capacidades que aportarán valor de verdad. Y en concreto, en la parte de IoT, creo que hay un elemento que le aporta una inteligencia brutal, junto con la robótica, que hoy tampoco hemos hablado poco, que es la parte de Machine Learning, que lo está absolutamente reventando en términos de nuevas formas de fabricación. Y no más ni más. Óscar, ¿qué entiendes tú por Industria 4.0? Pues desde el punto de vista industrial, y en esto sí hay consenso, ¿no? Pues al igual que la Industria 1.0 fue la introducción de la máquina de vapor
Y la mecanización en las fábricas, la segunda la incorporación de la electricidad, la tercera los automatismos industriales y la electrónica, la cuarta está claro que es, como decía Kepa, hiperconectividad, digitalización, y el paso es que las cosas empiecen a tomar decisiones por sí mismas, como decía antes en la ponencia. Es decir, no hemos llegado todavía, tenemos datos, tenemos conectividad, pero todavía los elementos no toman decisiones por sí mismas. Para mí el paso, estamos todavía, al igual que en la industria 2.0, en la incorporación de la electricidad, decidiendo si Tesla o Edison iba a ser corriente continua o corriente alterna. Creo que estamos todavía ahí. Tenemos datos, tenemos conexiones, tenemos emisión de información, pero las cosas no empiezan a tomar decisiones todavía por sí mismas. Decías antes, por ejemplo, un elemento que necesita ser instalado en cualquier sistema productivo, me estoy enfocando en industria, ese elemento tiene que decir, móntame hoy porque según planificación tengo que ser montado hoy en este sitio. Todavía no hemos llegado ahí, estamos todavía entre corriente alterna, corriente continua, en un símil con la 2.0. Buen símil. Javier. Bueno, pues yo voy a hablar quizás desde, aparte de que soy el último y para no repetir lo anterior, desde el más lado de la industria y de una industria muy manufacturera. Para nosotros, como dato significativo, el 70% de nuestro costo es mano de obra, con lo cual todo esto sí que de verdad nos suena a futuro. Dicho eso, nosotros somos un sector muy temporero. Pese a que se fabriquen 2 temporadas, hay motores tan grandes o potencias tan grandes como, por ejemplo, una española Zara, que está haciendo que no exista ya las temporadas. Además, el cambio climático, además, muchas razones están favoreciendo que tengamos que fabricar más en continuo y más en flexible. Y, por tanto, para mí, la industria conectada 4.0 yo creo que lo llevaría más a un nuevo modelo de consumo, en el que necesitamos unas nuevas formas de fabricación y de hacer llegar esa fabricación a la demanda o al punto final. Para todo ello, utilizando tecnologías propiamente dichas de futuro, tecnologías digitales, tecnologías conectadas. Insisto, para nosotros esto sí que es futuro, ¿vale? Nosotros pasamos una primera revolución industrial, evidentemente, cuando se crearon las máquinas. Antes los zapatos se hacían todos absolutamente a mano. Nuestra primera revolución industrial fue cuando empiezan a crearse las primeras máquinas para hacer zapatos. Nuestra segunda revolución industrial fue cuando esas máquinas se interconectaron en una cadena productiva. La tercera ya fue quizás pues, el tener un ordenador en el que poder meter un pedido, ¿vale? Y esta cuarta, pues es verdad que va a suponer un reto para nosotros muy importante. Pero a pesar de que somos un sector muy manufacturero, también somos un sector que ha implementado tecnologías de futuro, no solo en los procesos de fabricación, sino en los procesos logísticos y sobre todo en los procesos que nos acercan a la demanda, procesos de diseño y procesos de captación de tendencia. Perfecto. Comentabas alguna de esas barreras ya aquí. Óscar, ¿qué barreras encontrarías en el sector aeroespacial para que realmente haya una transformación de verdad? Que todas esas ideas que has puesto en un PowerPoint, que ya están siendo un piloto, para que realmente todo Airbus lo utilice o todas las empresas en el sector aeroespacial. Cuando hay una innovación disruptiva tecnológica, chocas contra la normativa, el sector aeroespacial está hiperregulado, entonces cualquier cambio de procedimiento implica, por ejemplo, los ejemplos que ponía antes, según normativa, pues hasta la fecha, es lo que pone en los documentos, es que esa inspección la tiene que firmar al final alguien con un número de empleado, ¿no? Un dron no tiene número de empleado, empiezas a chocar con la primera normativa. Y así, todas. Sobre la toma de decisiones en la industria espacial, todo debe quedar con un registro de quién ha hecho qué, de manera que cuando pasa desafortunadamente algo se sepa el por qué y quién. Por lo tanto, cuando utilizas tecnología, ya no hay una persona detrás, quién fue el que mediante realidad aumentada tomó esta decisión. La tomó el propio sistema por sí mismo, chocas contra una regulación, una normativa. Creo que hace falta también interoperabilidad, el poder cambiar pues esta tecnología es muy cambiante y la interoperabilidad todavía es limitada. Y básicamente la resistencia al cambio de las personas ante cualquier cambio. Los procesos los vienen haciendo personas históricamente
y hay una barrera cultural en cualquier negocio donde pasas a poder hacerlo una máquina, una cosa, principalmente. Perfecto. Kepa, y cuando vamos a contar toda esta revolución, toda esta tecnología de empresas, ¿cuáles podrías decir que son los factores que tenemos o que tienes que romper para que realmente llegar a los clientes y que empiecen a implementar esta tecnología? Buenas preguntas. A ver, yo parto de una premisa y es que, nos guste o no, todo lo que sea robotizable será robotizado. Entre paréntesis, si es rentable hacerlo. Esto cambia bastante la dinámica. Es decir, la semana pasada, hay ejemplos mil, pero la semana pasada habéis leído Foxconn sustituye 60.000 empleados por robots. Dentro de 4 días McDonald's nos servirá las hamburguesas por robots, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y tampoco pensemos que los robots son estos robots que en la tercera revolución industrial que hacen una soldadura o aprietan una tuerca, es decir, un algoritmo, lo robotizamos, lo automatizamos y que lo haga n veces. Los robots a día de hoy se asemejan mucho más al concepto del coche automático, es decir, son capaces de hacer tareas de manera automatizada, pero también son capaces de evolucionar, aprender y mejorar. Entonces, contra eso es muy, muy complicado, por no decir imposible, para todas aquellas actividades que puedan ser robotizadas, si es, insisto, rentable hacerlas. Y el resto de actividades las harán empleados totalmente con capacidades multiplicadas, con wearables, integrado con estos robots, etc. Entonces, si esto lo tomamos como una premisa verdadera, la cuestión no es tanto en estas empresas que visitemos, no es tanto el hacerles entender que esto es un paso adelante, sino que no hay opción. O sea, la opción es que el tema es cuándo, no de cómo, si sí o si no. ¿De acuerdo? Es verdad que, también como decía el otro día en una entrevista, el ex CEO de Google, una periodista le preguntaba, ¿no?, por qué Google Ventures el año pasado hizo 300 inversiones y solo 8, que él le corrigió, fueron 10 en empresas europeas. Entonces Google, el ex CEO de Google apuntaba a 3 problemas básicos, ¿no?, que creo que son problemas que afrontamos en Europa para subirnos a este tren. La desconexión que hay de la innovación aplicada de la universidad con las empresas, la brutal complejidad legal para constituir empresas en Europa y la mala, digamos, fiscalidad para este tipo de nuevas empresas, nuevas iniciativas, etc. Cuando digo nuevas empresas no me refiero solo a startups, cualquier tipo de iniciativa. Todo esto lo complica muchísimo para que realmente podamos empujar adelante y podamos competir con un Estados Unidos, que no olvidemos que a día de hoy tiene un 27% de compañías que ya están ejecutando planes plurianuales de Industria 4.0. Está por encima de Alemania, que es el padre de la criatura. Entonces, quiero transmitir, no puedo responder seguramente a la pregunta de cuál es la llave mágica para que nos compren más proyectos, por decirlo así, pero sí creo que hay que afrontar culturalmente y saber a lo que nos enfrentamos, que es una transformación inevitable. No será de hoy para mañana, pero las ventajas son innegables y si no lo hacemos nosotros lo hará el vecino. Fenomenal. José Manuel, y en tu caso, a nivel fintech o a nivel de transformación, tanto puede ser dentro o con clientes, ¿cuáles crees que son las barreras internas y externas para que toda esta transformación llegue? Yo creo que en muchos sentidos, y a pesar de ser un área que parece independiente de lo que es la manufactura o la producción física, sí que hay muchos temas en común, pues un poco lo que él comentaba de cómo culturalmente a nivel regulatorio, a nivel de legislación, cómo se plantean ese tipo de cosas. En un campo tan distinto como el fintech, estamos viendo, a nosotros nos pasa una cosa similar a lo que comentabas con Google. Hay empresas fintech muy buenas en España, pero precisamente por ese tipo de limitaciones, de problemas culturales, al final no acaban convirtiéndose en unicornios, en empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares o compradas por grandes del sector, hasta que no se mueven a UK, que viene a ser el equivalente de Estados Unidos dentro del área europea, o se van directamente al área de San Francisco. O sea, nosotros estamos trabajando mucho dentro del sector y nos llama la atención como acabamos en reuniones en San Francisco, en Santa Clara, hablando con españoles, de startups españolas. Entonces, ese es el problema limitante que vemos. Y luego creo que hay otra pata importante que es el tema hemos hablado antes de la conectividad, de la hiperconectividad.
igual habría que empezar a plantear también el tema de la conectividad entre empresas, entre organizaciones. O sea, cómo las empresas, cuando una fábrica inteligente o una corporación inteligente o una DAO, como os comentaba antes, ya ha dado el salto, cómo empieza a relacionarse con las empresas que tiene alrededor, cómo se gestionan esos ecosistemas inteligentes. En el área banca digital es un poco más sencillo porque al final es todo virtual, es todo digital, la relación se hace mediante tecnología o con Open APIs o intercambio de información o con plataformas, pero en el caso de fábricas, de empresas, ¿cómo se hace esa interacción entre organizaciones? Yo os pongo un ejemplo muy tonto y con esto termino. O sea, no sé si conocéis MyMuesli, que es una empresa, está por varios países, pero básicamente lo que hace es fabricar muesli personalizado. O sea, el cliente en su aplicación móvil decide de qué color quiere el bote, de qué peso, si quiere ponerle algún texto, si le gusta más el plátano, el coco, el trigo, el maíz, y qué proporción quiere. Y en función de eso le generan su muesli y se lo envían a casa. Bueno, pues toda esa cadena, esa cadena de producción del bote de muesli está todo organizado, sensorizado y es todo totalmente inteligente. Bueno, pues cuando llega mientras el circuito es del cliente a la fábrica no hay ningún problema. Pero cuando esa fábrica necesita pedirle a un proveedor que le envíe o más cantidad de plátano, o más cantidad de trigo, o más cantidad de algo, es cuando necesita conectarse con sistemas de otras empresas y es cuando se están encontrando problemas. ¿Qué pasa entonces? Que la ventaja competitiva la tiene el productor de plátano, de trigo, de maíz, que tiene un sistema que permite hablar a las máquinas de ambas organizaciones. Y creo que es un poco el salto que tendríamos que dar. Perfecto. Y hablando de personas, es decir, se habla de monitorización, en tu compañía habrá personas con gafas puestas, tenemos producto de monitorización, las personas tienen que transformarse en el sector industrial. ¿Cómo veis las barreras o la privacidad o qué puede implicar todo esto a la hora de colocar dispositivos o que todas estas personas estén conectadas al resto de cosas? Eso va a tener una implicación. Lo dejo en el aire para quien quiera responder. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo se puede resolver o qué implicaciones tiene? No os atrevéis ninguna. No, yo creo que, si me dejáis, yo creo que es al final un tema de transparencia, o sea, ya no solo de legalidad, sino de transparencia y comunicar al empleado o al cliente o a la persona que se relaciona contigo que juega según las reglas y que ellos en todo momento son capaces de saber qué información tienes de ellos y plantearlo de una manera distinta, o sea, no monitorizar a las personas, no intentar saber más sobre las personas, sino conocer los procesos, conocer cómo funciona la organización. Yo creo que si se mantiene el equilibrio y además no se hace de manera opaca, no hay ningún problema. ¿Querías comentar algo antes? Yo a todo eso le uno, si nosotros, por ejemplo, como sector calzado, lo que necesitamos cada día más es conocer los gustos de los consumidores, conocer cuáles son sus tendencias y conocer cada día más de ellos, ¿cómo además vamos a hacer esta privacidad? Lo único que no nos interesa es su nombre, lo demás nos interesa absolutamente todo, ¿vale? Nos interesa cómo viste, nos interesa qué le gusta, nos interesa qué hace el fin de semana, nos interesa qué come, nos interesa con quién va, porque en función a eso y en otras muchas más cosas, pues evidentemente se basa la moda. Lanzo esto yo también a los tecnológicos. Yo creo que estamos ante un salto evidente, el siguiente escalón de la privacidad, al igual que las redes sociales, Google, etcétera, fue un salto a la privacidad. Estamos ante otro gran salto a la privacidad, es decir, hemos pasado de un seguimiento del ocio, ¿no? Hasta ahora los wearables han sido utilizados para el ocio, pero esa incorporación al mundo de la industria pues empieza a dar datos que hasta ahora son relevantes a nivel trabajo. Es decir, saber si alguien ha corrido 10.000 metros y las calorías que ha consumido y si luego se come un bocadillo de jamón las recupera, estamos hablando de ocio, nunca le va a afectar a su nómina. Pero si ese wearable se está incorporado en el trabajo y sabemos que en una actividad física o no tan física tú has tenido un rendimiento menor que tus compañeros y esos datos los tiene recursos humanos, pues esa información hoy no es tan visible y empieza a ser visible, donde estamos ante un salto a un nuevo escalón de privacidad a nivel empresarial, donde sí ya
estás viendo que puede estar afectado tu rendimiento dentro de la empresa y está siendo visualizado. Por lo tanto, el nivel de confort al principio, como en todos los saltos, no va a ser muy alto y se irá aceptando como cualquier otra tecnología que se ha ido incorporando, pero estamos ante un salto. Ese seguimiento y monitorización en el trabajo hasta ahora no se ha hecho fuera del trabajo, que es por donde empezó toda la tecnología de Internet of Things o wearables. Como reflexión. Sí, Kepa, ¿quieres aportar algo? Sí, solo añadir, por distinguir lo que es la seguridad del dato, creo que está razonablemente resuelto. De hecho, la problemática es la misma. Un wearable, por ejemplo, hablo del ámbito de la fábrica, en Industria 4.0, podemos monitorizar a un trabajador. La complejidad, digamos, del término de seguridad en cuanto al dato es la misma que los móviles, tabletas, etcétera, y está razonablemente resuelto. Dicho eso, sí es verdad que a día de hoy somos capaces de incorporar una monitorización muy potente a los trabajadores, que esto puede dar lugar a dos cosas. Desde luego, a un mal uso de esa información. Imaginemos que el ánimo, el espíritu de monitorizar, sensorizar a un trabajador puede ser ayudarle en sus riesgos laborales, si tiene una caída, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, en principio, a ese trabajador le debe interesar. Ahora bien, si torturo esos datos, y ahí entran temas de Big Data, Machine Learning, etcétera, y resulta que me están alertando de una posible enfermedad de este empleado, etcétera, etcétera, y hago un mal uso de esa información, entonces estamos pervirtiendo. Ya no es un tema de ciberseguridad, es un mal uso de los datos. Y eso creo personalmente que tiene ya, eso es otro camino, que es un tema legal. Es un tema legal de la seguridad del dato, cuando incluimos además variables físicas de una persona, que sabemos que es del máximo nivel de gravedad, de seriedad. Y esto, si lo enfocamos bien, nos va a ayudar a nuestros trabajadores que estén mejor atendidos, que estén una caída, seguridad laboral, riesgos laborales, etcétera. Esto es muy fácil de entender. Ahora bien, si hacemos un mal uso de esa información, esto lleva por otro camino que no es la seguridad tecnológica, sino que es un tema más legal, que creo que está también razonablemente bien resuelto, pero seguro que hay que avanzar más. Vale, antes de terminar y seguir con LGE, preguntas. ¿Alguna pregunta? No sé si me podrás echar una mano con las preguntas o... ¿Preguntas por aquí? ¿Quién había levantado? Ah, perdón. Un tema que no se ha tratado, yo creo que es muy interesante, es el cambio en el modelo de negocio. Todos estos cambios tecnológicos más los sociológicos van a hacer que cosas que veamos que van a venir en un futuro próximo no vayan a venir. Por ejemplo, José Manuel ha comentado el tema de los seguros, que si conduces mejor te van a bajar la tarifa. Si es que el coche autónomo lo tenemos aquí, si tú no conduces y además el coche ya no será una propiedad, sino que será un servicio, con lo cual el seguro le tendrá que vender al que da el servicio del coche y no al que utiliza el coche. El tema de las impresoras, darle un botón para toner si la impresora ya está conectada. Y además es que dentro de unos pocos años ya no va a haber impresoras probablemente. Entonces, yo creo que ese es un cambio tremendo que veremos en los próximos años. Yo, si quieres, como dos ejemplos de cambio de paradigma y cambio de modelo de negocio rupturistas, actualmente hay unos 1.100 satélites operativos dando vueltas alrededor de la Tierra, desde los 700 kilómetros hasta geoestacionarios a 36.000. Son 1.100 satélites, ¿vale?, que aportan información y son los utilizados para tener información de cosas relacionadas con la Tierra. Bueno, pues nos damos cuenta que tenemos 6.000 aviones en el aire todos los días, en todo momento. Es decir, hay 6 veces más aviones en el aire que satélites. Entonces, se nos está ocurriendo abrir una capa en lugar de satélites, de aviones. Es decir, ¿por qué te hace falta subir a 700 kilómetros para obtener una información si algo a 11.000 volando también la está obteniendo? Por lo tanto, tenemos una red, sin darnos cuenta hasta la fecha, mayor de aviones que de satélites. Por lo tanto, se puede ofrecer por compañías aéreas servicios satelitales de información sobre la Tierra, igual que si fueran satélites. Disruptivo. Los aviones hasta ahora pueden sustituir a información por satélite. Segunda, aprovechando esta, cuando un avión está en vuelo necesita información meteorológica y va hacia el satélite a adquirirla. Vale, si tenemos una ruta y diariamente un avión está yendo
50, 100 millas por delante de ti, ¿para qué tienes que ir a un satélite a obtener la información de una nube que tiene más información en el avión que va por delante de ti? Obtengamos información y hagamos Internet of Things entre los aviones y que la información de la nube te la dé el avión que va por delante y no un satélite que tiene menos información de esa nube. Por lo tanto, podemos incluir información más valiosa sobre el sistema meteorológico entre aviones que con información que nos aporta el satélite, por ubicación y por altura. Y otra disruptiva es, hasta ahora las fabricantes de aviones, su cliente son las aerolíneas, ¿vale? Eso es un modelo que lleva 50 años. Bueno, pues otro cambio de paradigma es, ¿y si el cliente fuera final? Por eso no veis anuncios de Airbus o de Boeing en la tele, no se ven anuncios en el periódico, porque no hay necesidad, porque el cliente final es la aerolínea. Entonces no tenemos por qué hacer publicidad en ningún medio, porque nadie de aquí compra un avión. Pero si el cliente final fuerais vosotros, el cambio de paradigma es crear una plataforma y ya empieza a verlas de I love 380, quiero viajar en un 380. A mí me da igual que me lleve Lufthansa, Iberia, cualquier compañía. Yo lo que quiero es un 380. Por lo tanto, cambia el modelo y si creas una plataforma donde yo quiero volar en un 380, esa plataforma adquiere una masa crítica de 100.000, 300.000, 1 millón de personas, son las aerolíneas las que ya tienen que acceder, cada uno quien quiera, a empezar a llenar sus aviones con aquellos que quieren volar en un 380. Por lo tanto, en este caso Airbus, su cliente final sería nosotros, y es la aerolínea, un segundo cliente, el que se tiene que sumar ahí y decir, oye, hay ya 300 personas interesadas en volar en un 380, pongo un vuelo. Pero es un cambio de modelo, nuestro cliente final pasa ahí. ¿Qué pasa? Que también sigues vendiendo aviones a esas aerolíneas, por lo tanto eres competidor, pero a la vez eres proveedor. Por lo tanto, ese cambio de modelos de negocio con la digitalización y nuevos modelos, sí, hay que cambiar modelos de negocio. Te he puesto 2 ejemplos. Perfecto. Un par de preguntas más. Intentamos vamos un poquito justitos de tiempo. Oye, por dar el salto de modelo de negocio al impacto de la industria 4.0 en el modelo económico. O sea, hay veces que lo que se usa, ¿no?, para entenderlo bien es pasamos de automatizar trabajos automáticos y físicos de la 3.0 a trabajos de pensar. Y ahora os estoy abriendo mucho el ámbito temporal, pero el tema es que muchas veces estáis hablando de trabajadores. ¿Cómo veis el escenario en el que en un futuro, no sé el plazo temporal, pero en un futuro básicamente no hay ninguna actividad que vayamos a hacer por las que nos vayan a remunerar a cambio, ¿no? Porque siempre hay un modelo por eficiencia pura, o sea, siempre va a haber algo que lo va a hacer mejor que tú, cualquier tipo de actividad, ¿no? Simplemente a modo de reflexión, o sea, y por dar el salto, decía, de saltar ya al modelo económico. No sé si, José Manuel, tú quieres responder o brevemente también. Sí, no, yo creo que va a haber un cambio importante en el modelo productivo y de organización del trabajo, que todavía hay muchas dudas, o sea, hay muchos planteamientos encima de la mesa de cómo va a variar, pero lo que sí es cierto es, no sé, el otro día leía que de aquí a 2030 el 70% de las profesiones que van a existir todavía no se han inventado, o sea, básicamente. Y cuando el año pasado el Foro Económico de Davos decía, oye, pues seguramente de aquí a 5 años habrá 7 millones de puestos de trabajo que se pierdan a causa de la robotización o de la automatización de la industria. Es verdad que se van a perder unos puestos de trabajo, pero en teoría van a surgir otros. Y lo que pasa es que es verdad que al final cada uno estamos en nuestra burbuja, en nuestra área, y nos cuesta ver una necesidad de un puesto de trabajo hasta que realmente no surge. O sea, nos da la sensación de estar creando vitaminas en vez de aspirinas porque todavía no han aparecido esos problemas que van a traer. Pero así un poco viendo las ponencias de los compañeros durante la mañana, pues se me ocurre, oye, el tema de las HoloLEDs viendo los partidos de fútbol. Pues igual habrá que contratar a creativos para que diseñen esas interacciones con los usuarios. Habrá que hacer simulaciones, es decir, van a aparecer muchos puestos de trabajo e incluso entrenadores
de robots, que es una categoría que está empezando a... Y interactuadores. Hay muchos trabajos, porque hasta ahora solo estamos en 0-1. O algo lo hace un humano o algo lo hace una máquina. Pero empezarán a generarse interacciones híbridas y habrá que formar a personas para que enseñen a trabajar a robots o para que trabajen con ellos, porque al final tampoco lo vamos a poder automatizar todo al 100%. Entonces yo creo que va a impactar, pero que es un cambio que va a ser progresivo y que seguramente van a aparecer nuevas soluciones al mismo tiempo que aparecen los problemas. Perfecto. Sí, lo veíamos también esa integración con el vídeo que ponías al final, que era integración casi hombre-máquina, ¿no? Con esa fábrica supermáquina, que no sé si eso es Industria 4.0 o 5.0, era muy... Perdona, sí, claro. solo un pequeño apunte, también por ser un poco positivo. Efectivamente, toda la transformación que va a haber alrededor del mundo de Industria 4.0, yo creo que, en concreto para España, para Europa, es una oportunidad increíble. Primero, porque se abre una ventana temporal en la que subirnos de entrada a un carro, a un tren, que no partimos con ningún tipo de desventaja, todo lo contrario. España tiene las mejores ingenierías, etcétera, etcétera. O sea, no partimos de cero ni mucho menos. Y en segundo lugar, pues como dice el presidente americano, ¿no? Obama lo ha dicho muy claro en un discurso. Es decir, en la medida en que en la estructura de costes de tu empresa la mano de obra sea cada vez un porcentaje menor, más probabilidades de hacer resourcing, de volver a traer mucha de la fabricación que se hace actualmente en China, en India, etcétera, a países como España. Estados Unidos ya lo está haciendo y esto creo que es quizá con otros tipos de trabajos, pero es una increíble oportunidad. Perfecto. La última pregunta. Luego vais a tener también oportunidad de poder hablar con los ponentes, pero es que no tenemos más tiempo, lo siento. Hola. La última pregunta. La pregunta va para José Manuel, perdón. Me ha encantado tu presentación, veo que estáis muy avanzados en el BBVA. Y la pregunta va un poquito relacionada con la pregunta anterior sobre el tema de la... O sea, creo que hay dos temas, ¿no? Estamos viendo una destrucción de trabajo por el tema digital a nivel global, pero habéis todos incidido muchísimo en la parte tan clave de la experiencia de usuario, ¿no? La experiencia de consumidor. Entonces, para que esto funcione, parece ser que la experiencia del famoso UX, ¿no? User Experience, tiene que ser absolutamente rotundo, perfecto. Entonces, la pregunta que te hago es, basado en tu experiencia en el BBVA, y además estamos en el ciclo, con lo cual estamos pensando en la empleabilidad, digamos, de los alumnos que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está conduciendo todos esos cambios? ¿Es el marketing? ¿Es la tecnología? ¿Es el ingeniero? ¿Cuál es tu visión? Y dependiendo de los niveles también, un poquito obviamente de empuje, ¿no? Yeah. Yo creo que la clave, o sea, el principal motor que está empujando todo esto es la idea de que la mejor interfaz de usuario es la que no existe. O sea, la experiencia del usuario, del cliente, tiene que ser una experiencia con la realidad. De hecho, uno de los CEOs de Smith, uno de los CEOs de Google lo decía: dentro de 10 años no existirá Internet porque conviviremos con Internet. Internet estará en todo. Entonces, hacia eso es hacia lo que vamos. ¿Y por qué lo estamos buscando con tanta fuerza? Pues, imaginaos hace 20 años nuestra interacción con una máquina que podía ser nuestro PC de sobremesa y nuestras aplicaciones en Windows y poco más. Ahora, ¿con cuántas máquinas interactuamos al cabo del día? Tenemos ordenadores, tablets móviles, los wearables, tenemos Things. Si empezamos a pensar en ese futuro, el coche, el frigorífico, la pantalla, las gafas, la información, o sea, la interacción nos satura. Entonces, ¿cuál es la única manera de convivir con todas esas fuentes de información que vayan diluyéndose poco a poco? Entonces, lo que necesitamos es que la experiencia de usuario sea muy líquida, que sea transparente, que cuando tú vayas a comprar una entrada al cine no tengas ni que sacar la tarjeta de crédito ni hacer operaciones con el móvil. Simplemente pasa por la puerta y cuando pases ya se te cobrará en algún sitio. Entonces, eso es lo que va empujando todas estas nuevas soluciones. Hacer líquida la experiencia de usuario y que al final todas estas cosas que hemos ido comentando durante el día vayan poco a poco difuminándose y simplificándose. Yo creo que es la clave. Perfecto. Ya para terminar, así muy rápido, una frase, un concepto, una idea. Pensar que toda vuestra audiencia tiene la duda de cómo acometer una transformación digital.
¿qué consejo le daríais o qué clave le daríais? Estamos contigo. Yo creo que para mí el principal es que esto no es un fin, esto es un medio. Quiero decir que al final yo vuelvo también, lo siento, vuelvo a mi sector, al final a quien hay que tener contento es al consumidor, ese es nuestro fin y la transformación digital es un medio para tenerlo contento. Sin más. O sea, el mensaje sería mantener contento al cliente final. Sí, a través de la tecnología. Sin más, pensar que la adaptación digital o la transformación digital es un medio para conseguir el fin. Perfecto, gracias. Óscar. El mensaje yo le daría el mismo que supongo que darían en su día, si hiciéramos un regreso al futuro o al pasado, a los fabricantes de diligencias, antes de que supieran que iban a inventar el coche, ¿no? Y en 1908 se hicieran Fortes a tubo. Dice, pues alguien en alguna charla, ¿no?, sin micro, seguro que había conferencias y había sentados fabricantes de diligencias. Y el mismo mensaje, van a venir unas cosas que se llaman coches y no habrá fabricantes de diligencias y los caballos serán usados para otros usos. Y ahondando en el tema de nuevos trabajos, pues ya no habrá trabajos para llevar el caballo a la cuadra, sino que habrá una cosa que se van a llamar mecánicos y hacen falta porque los coches se van a estropear y hace falta repararlos. Pues me imagino que alguien en su día le diría eso, saldría la audiencia escandalizada de qué va a pasar con mi diligencia y mis caballos, y es el mismo mensaje que haría hoy. Vamos a fabricar coches que todavía no sabemos cómo van a ser, pero van a rodar por las calles. Traducido, estar preparados porque viene algo gordo. ¿Qué pa? Bueno, ahí de esto, me el ahorro, pero bueno, es inevitable ponerse las pilas y sobre todo tener la foto global de a dónde quieres ir, pero empieza poco a poco. No hace falta realmente abarcar el megaproyecto de transformación digital en tu industria. Lo que sí es necesario, creo, es que empieces ya. Aunque sea con pocas cosas, ya irás creciendo, pero empieza. Perfecto. Y solo por complementar a los compañeros, yo creo que es importante cuando transformamos digitalmente una empresa, pensar en el futuro y desde ahí atraer al presente, no pensar desde el presente y desde ahí intentar arrastrar al futuro. O sea, si no empezamos a pensar a varios años vista, distanciándonos de lo que podemos hacer hoy, vamos a ir siempre atrás del resto de competidores, atrás del resto del entorno, y nos va a dar la sensación de que estamos siempre corriendo y con la lengua afuera. O sea, hay que pensar desde el futuro hacia el presente. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por tenernos aquí y compartirlo. Bueno, pues